Delitos patrimoniales. Buen día, jóvenes. ¿Alguna vez les han robado algo? ¿O conocen a alguien que haya sido víctima de una estafa, de una amenaza, o que le hayan quitado algo que era suyo? Casi todos tenemos una historia así, o conocemos a alguien que la tiene, y eso nos dice algo importante. Los delitos que afectan lo que tenemos, lo que hemos ganado con esfuerzo, son más comunes de lo que imaginamos. Hoy vamos a hablar precisamente sobre eso. El tema de nuestro video se llama Delitos Patrimoniales, y al terminar de verlo van a poder identificar qué son, cómo se presentan en la vida real y qué consecuencias tiene cometerlos ante la ley. ¿Qué es el patrimonio? Para entender los delitos patrimoniales, primero necesitamos entender una palabra clave: patrimonio. El patrimonio es el conjunto de derechos y compromisos que tiene una persona y que se pueden valorar en dinero. Dicho de manera más sencilla, es todo lo que tienen y todo lo que deben. Su celular, su ropa, su bicicleta, el dinero que guardan en su alcancía, la cosecha que cultiva su familia, el terreno donde viven. Todo eso forma parte de su patrimonio. Ahora bien, cuando alguien ataca ese patrimonio de manera ilegal, comete lo que la ley llama un delito patrimonial. Y no es solo delito. Hay varios tipos, cada uno con características distintas. Y hoy vamos a revisar los 6 más importantes que están contemplados en el Código Penal del Estado de Veracruz, al que llamaremos simplemente CPEV. Antes de avanzar, quiero compartirles algo que quizás no sabían. El patrimonio no solo incluye objetos físicos que podemos tocar, también incluye cosas que no vemos, como el derecho a usar un terreno, una deuda que alguien nos debe o incluso la energía eléctrica. Todo eso tiene valor y por lo tanto todo eso puede ser objeto de un delito. Interesante, ¿verdad? El robo. Artículo 202. Empecemos por el delito que seguramente todos conocen, de nombre: el robo. Según el artículo 202 del CPEV, el robo ocurre cuando alguien, con la intención de apropiarse de algo, de usarlo o de sacar algún beneficio económico, se apodera de una cosa mueble ajena sin el permiso de quien puede disponer de ella. Vamos a entender esto paso a paso. Una cosa mueble es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que puede trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, un celular, una televisión, una laptop, dinero en efectivo, un reloj, frutos de cosecha, maquinaria, vehículos, objetos cargados en un camión, incluso la energía eléctrica entra en esta categoría. Aquí viene algo que les puede sorprender. Muchos piensan que el robo solo ocurre cuando alguien nos arrebata algo con violencia, pero no es así. También es robo cuando alguien se conecta ilegalmente al servicio de luz de un vecino sin su permiso, o cuando alguien se queda con algo que encontró en la calle y que claramente tiene dueño, con la intención de quedárselo. ¿Y qué le pasa a quien roba? Las consecuencias dependen del valor de lo robado. Si lo robado vale menos de 100 días de salario, la pena es de 3 meses a 5 años de prisión, más una multa. Si el valor está entre 100 y 500 días de salario, la pena sube a entre 4 y 7 años de prisión. Y si supera los 500 días de salario, puede llegar hasta 12 años de prisión. Como pueden ver, el robo tiene consecuencias muy serias ante la ley. El abuso de confianza, artículo 213. Ahora vamos con un delito que es más sutil, más silencioso pero igual de grave: el abuso de confianza.
Este delito ocurre cuando alguien dispone de una cosa que le fue entregada temporalmente, es decir, que le prestaron, que pusieron en sus manos con confianza, y esa persona la usa, la vende o la regala sin tener autorización para hacerlo. Les pongo un ejemplo. Imaginen que el jefe de trabajo de alguien le pide que le cuide su celular mientras va a una reunión, y esa persona, en lugar de cuidarlo, decide regalárselo a un amigo diciéndole que ya no lo usa. Eso es abuso de confianza. O imaginen que un familiar les deja su carro mientras viaja unos días y ustedes, en lugar de cuidarlo, lo venden. Eso también es abuso de confianza. La palabra clave aquí es precisamente esa, confianza. Alguien les confió algo y en lugar de respetar esa confianza, se abusó de ella. Por eso el nombre del delito es tan descriptivo. Las consecuencias también varían según el valor de lo dispuesto. En casos menores, la sanción puede ser trabajo a favor de la comunidad. En casos más graves puede llegar hasta 12 años de prisión y multas muy altas. La ley es clara. Traicionar la confianza de alguien también tiene un costo legal. El fraude, artículo 216. Llegamos ahora a uno de los delitos más comunes en nuestra época, el fraude. Y quiero que pongan especial atención, porque es uno de los delitos que más afecta a los jóvenes hoy en día. El artículo 216 del CPEV dice que comete fraude quien engañando a otra persona o aprovechándose de su error, obtiene para sí o para otro alguna cosa ajena con ánimo de lucro o le causa el perjuicio patrimonial. La palabra clave de este delito es engaño, dar apariencia de verdad a lo que en realidad es mentira. Aquí les traigo una pregunta. ¿Alguna vez han recibido un mensaje en WhatsApp o en Instagram diciéndole que ganaron un premio, que solo tienen que dar sus datos o mandar un pequeño depósito para recibirlo? ¿O han visto perfiles falsos de personas que piden dinero prestado urgente? Eso es fraude y es una de las formas más modernas y frecuentes en que este delito se comete. Pero el fraude no solo ocurre en Internet, también ocurre cuando alguien vende un automóvil diciendo que está en perfectas condiciones, sabiendo perfectamente que tiene un daño grave oculto, o cuando alguien vende la misma casa a dos personas distintas y recibe el dinero de las dos, o cuando un contratista cobra por una obra y no la realiza, o la hace con materiales de menor calidad que los pactados. Las consecuencias van desde trabajo comunitario en casos menores hasta prisión de 5 a 12 años en los casos más serios. El fraude, a pesar de que no usa violencia física, destruye el patrimonio de las personas y es perseguido con toda la fuerza de la ley. La extorsión, artículo 220. Continuamos con un delito que escuchamos frecuentemente en las noticias, la extorsión. El artículo 220 del CPEV establece que comete extorsión quien por cualquier medio obligue a otra persona a dar, hacer o dejar de hacer algo en contra de su patrimonio para obtener un beneficio indebido. A diferencia del fraude que usa el engaño, la extorsión usa la presión y la amenaza. El extorsionador le hace creer a la víctima que si no da lo que se le pide, sufrirá algún daño grave. Un ejemplo muy conocido es el del comerciante al que una banda delictiva le exige un pago mensual, amenazándolo con hacerle daño a él o a su familia si no paga. Eso es extorsión pura. Pero también hay formas más modernas llamadas telefónicas, fingiendo que tienen secuestrado a un familiar o mensajes electrónicos amenazando con publicar información privada si no se realiza un depósito. Quiero que pongan atención a algo muy importante. Si alguna vez reciben una llamada de este tipo, lo más importante es no dejarse llevar por el pánico.
no realizar ningún pago sin verificar primero la situación y denunciar de inmediato. La ley está de su lado. Las consecuencias jurídicas son de las más severas que vamos a ver hoy, de 4 a 10 años de prisión. Y si quien extorsiona es un servidor público, es decir, alguien que trabaja para el gobierno, la pena se duplica y además pierde su cargo para siempre. El despojo, artículo 222. Vamos con el quinto delito, el despojo. Este delito ocurre cuando alguien ocupa o usa un bien inmueble ajeno sin tener el derecho de hacerlo, ya sea engañando al propietario o simplemente tomando posesión del lugar sin ningún tipo de autorización. A diferencia del robo, que tiene que ver con objetos que se pueden mover, el despojo tiene que ver con bienes inmuebles, casas, terrenos, departamentos o incluso el uso de derechos sobre el agua. Les doy un ejemplo. Imaginen que alguien ve cerca de donde vive una casa que lleva semanas sin que nadie entre ni salga. Nadie la cuida, tiene el jardín descuidado, parece abandonada. Esa persona decide abrir la puerta y mudarse ahí con sus cosas. ¿Tiene derecho a hacerlo? Absolutamente no. Aunque la casa parezca abandonada, tiene un dueño legal y ocuparla sin su permiso es cometer el delito de despojo. Este delito es más frecuente de lo que parece, especialmente en zonas rurales o en situaciones donde hay conflictos por terrenos. Las consecuencias son de 1 a 8 años de prisión y multa, y si alguien se dedica de manera repetida a organizar o promover invasiones, las sanciones se incrementan considerablemente. El delito de daños, artículo 226. Y llegamos al último de los delitos que veremos hoy, el delito de daños. Este ocurre cuando alguien, en perjuicio de otra persona, destruye o deteriora una cosa, total o parcialmente, ya sea ajena o propia. Aquí quiero detenerme un segundo porque hay algo que llama mucho la atención en esta definición. ¿Notaron que dije ajena o propia? Eso significa que en circunstancias algunas, incluso dañar algo que es tuyo puede ser un delito. ¿Cómo es eso posible? Muy sencillo. Si esa cosa está en poder de otra persona con derechos legítimos sobre ella y tú la dañas para perjudicarla, ya estás cometiendo un delito. El ejemplo más cotidiano de este delito es el siguiente. Una persona se enoja porque su vecino se estacionó frente a su casa y en un momento de rabia sale y golpea el carro del vecino con un palo. Aunque el enojo puede ser entendible, el golpe al vehículo es un delito de daños. El coraje no justifica la acción y la ley no lo toma como excusa. Las consecuencias son de 6 meses a 8 años de prisión y multa. Y si el daño recae sobre bienes de valor cultural, artístico, científico o de utilidad pública, como un monumento, una obra de arte o una instalación pública, la pena puede llegar hasta 10 años de prisión. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y quiero cerrar con un breve repaso de lo que vimos hoy. Aprendimos que el patrimonio es todo lo que tenemos y todo lo que podemos valorar en dinero, y que la ley lo protege de manera muy clara. Vimos 6 delitos patrimoniales fundamentales. El robo, que consiste en apoderarse de algo ajeno sin permiso. El abuso de confianza, que es traicionar a quien nos entregó algo bajo su confianza. El fraude, basado en el engaño para obtener un beneficio. La extorsión, que usa la amenaza y la presión para arrebatar el patrimonio de otros. El despojo, que es ocupar ilegalmente un inmueble que no nos pertenece. Y el delito de daños, que es destruir o deteriorar bienes en perjuicio de otra persona. Todos estos delitos tienen algo en común. Afectan directamente la vida de personas reales,
personas como sus familias, sus vecinos, sus conocidos y potencialmente ustedes mismos. Por eso conocerlos no es un lujo, es una necesidad. Quiero que se lleven esta idea muy clara. Conocer la ley es la primera forma de protegerse. Una persona que sabe cuáles son sus derechos y cuáles son los límites de sus acciones es una persona mucho más difícil de engañar y mucho más capaz de construir una vida con dignidad y seguridad. Y recuerden esto, la ignorancia de la ley no nos exime de cumplirla. Nadie puede decirle a un juez, es que yo no sabía que eso estaba prohibido y salir sin sus consecuencias. Por eso, jóvenes, estudiar derecho, aunque no quieran ustedes ser abogados, les da una ventaja enorme en la vida. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Eso es todo por este video. Los invito a que compartan lo que vimos hoy con su familia porque esta información también puede proteger a quienes más quieren. Que tengan un excelente día.